Bueno, el tema que nos toca ver hoy son los lenguajes de programación. Ese es el primero de los temas, vamos a ver otro después que el tema de los paradigmas. Hay muchos lenguajes de programación. ¿Con cuál lenguaje de programación se tienen que dedicar? Todo depende de la tarea a cual vayan a realizar, digamos. Cada lenguaje es específico para un problema en particular, digamos. Ustedes tienen que elegir, digamos. Hay una definición muy clásica que es el lenguaje de programación que dice la notación para comunicar a una computadora lo que deseamos que haga. Esta definición no se usa, aunque es el concepto que tiene la mayoría. La definición que ustedes deberían dar si van al coloquio, van al final es esta. Es un sistema notacional para describir computaciones de manera legible tanto para la máquina como para el ser humano. ¿Qué significa que sea legible? Significa que ustedes que lo puedan entender tanto la computadora como ustedes. Esta es la definición que si van al final o van al coloquio deberían dar. ¿Estamos? De un lenguaje de programación. ¿Qué es la computación? Y eso ya lo venía haciendo ya desde que entraron a las facultades. Son los procesos para la manipulación de datos, procesamiento de texto, almacenamiento y recuperación de información. Todos los cálculos que ustedes están haciendo ahora se describen esto, digamos, los procesos computacionales. Que la legibilidad por parte de la máquina es una estructura que es suficientemente simple para que entienda una traducción eficiente. O sea, cuando ustedes escriben en un lenguaje, digamos, este lenguaje después tiene que ser convertido al lenguaje máquina, porque el lenguaje máquina es lo que va a entender la computadora. Entonces hay varios lenguajes que pues, le permiten hacer eso. Y la parte de la legibilidad por parte del ser humano dice que el lenguaje de programación debe proporcionar abstracciones de las computadoras fáciles de comprender. Hay lenguajes que usted tiene que escribir mucho y hay lenguajes donde no se tiene que escribir nada. Hacía programas en un lenguaje que se llamaba RPG, que se utiliza para equipos grandes, ¿no? En este lenguaje, supongamos, un código común debe tener 20 palabras, pero esas 20 palabras es el lenguaje que utilizan no sé, la municipalidad, casa de gobierno, son lenguajes para equipos grandes, pero es un lenguaje muy complejo, porque no se puede, si ustedes quieren hacer un while, tienen que poner un uno en la columna 23 o algo así, digamos. Entonces es muy complejo de entender, de aprender y le cuesta mucho. Por eso es que esos lenguajes están desapareciendo. Fíjense, este es un ranking, se llama ranking TIOBE. El ranking TIOBE dice que recoge el ranking de los lenguajes de programación más populares y valorados. O sea, más populares y valorados, pero esto por personas de informática, ¿no? Por ingenieros, por los que se dictan en curso y los que se dictan y los que dan los proveedores de tecnología. Estos cálculos se cuantifican gracias a los motores de búsqueda, o sea, si una de diferentes búsquedas que se hacen en Google, Bing, Yahoo, bueno, lo que sea. Fíjense que el primero que aparece es C. En realidad Java estuvo primero creo que hasta el mes pasado o hasta hace 2 meses y fíjense que es comparando septiembre del 2020 a septiembre del 2019, no sé que este es un gráfico actual, digamos. Fíjense que Java, por ejemplo, decreció un 3,18%. Sin embargo, es el segundo lenguaje más usado. Después está C, fíjense que C es el primero. Y bueno, muchas de las cosas Windows está hecho en C, digamos, hay muchas cosas que se hacen en C, por eso C es como el padre de los lenguajes. Es muy viejo, digamos, pero tiene muchas cosas nuevas. Un lenguaje que está muy en auge ahora, fíjense, es Python. Python tiene mucha estructura, mucha como una programación funcional, sería, no, es una programación lógica, sería un poco más, es mucho más matemático, digamos. Tiene mucho manejo de matrices principalmente. Por eso es que se lo utiliza mucho para lo que es miner- eh, para hacer análisis de datos, porque ya viene incorporado con muchas funciones que están destinadas para eso. Por ejemplo, lo que se usa para el análisis de video se hace generalmente en Python, porque ya tienen las librerías, como Google la soporta, digamos, la mayoría está hecha en Python.
por eso le digo, es el tercero y tiene bastante crecimiento y seguramente va a llegar a ser el segundo o el primero en un par de años. Bueno, después fíjense que después tienen otros derivados de C, como C++. eh, Luego, bueno, este Visual Basic o .NET es el que utilizan para los lenguajes, para lo que se vaya a hacer para Windows, digamos, las aplicaciones que se hacen para Windows. Bueno, después JavaScript, que bueno, los que vieron, los tuvieron ayer viendo un poco de MongoDB conmigo, digamos, estaba todo escrito en JavaScript y bueno, JavaScript todavía se utiliza bastante, no es lo mismo que Java, pero lo bueno que tiene es que es soportado por Google, ¿no? Entonces todavía tiene mantenimiento. Bueno, PHP que es muy liviano, es el que se utiliza también mucho en minería de datos, que es para hacer cálculo de análisis de datos. Miren, fíjense en SQL, que acá el SQL se refiere en realidad a PL/SQL, que es lo que utilizan los motores de Oracle y que después bueno, copiaron eh, SQL, MySQL y PostgreSQL. Y bueno, sí, SQL Server también. Pero el que fomenta todo es Oracle, digamos, que al mantener este lenguaje, fíjense que está dentro de los 10 primeros. Bueno, y después está apareciendo muy fuerte Go, que es un lenguaje nuevo de Google que está tratando de darle mucho soporte. ¿Estamos? Esto más que nada para que les sirva de guía, digamos, para que ustedes vean, digamos, si van a, cuando tienen que trabajar, tienen que ser, tienen que ver, según el problema, cuál es el lenguaje en el cual lo van a aplicar. Fíjense que acá se quise listar hasta el 100, pero ni en el 100 aparecía Pascal, porque no se utiliza Pascal, o se utiliza un poco para aprender. Sí, me va a aparecer Pascal, ¿no? Pero no es algo serio, digamos, para trabajar. Entonces, por eso es que también en esta materia optamos por cambiar Pascal por Java. Yo sé que muchos se quedaron en el camino por renegar con Java, pero a la larga es algo que le va a servir, digamos. Tanto Java como C++ son muy parecidos, entonces es algo que profesionalmente le va a servir bastante, ¿no? ¿No? ¿Quieren comentar algo sobre este ranking? Pasamos al siguiente tema. ¿Quieren hacer algún comentario? Bueno, si no hay comentarios, sigamos. Bueno, fíjense en ¿qué son las abstracciones de los lenguajes de programación? Dice que son propiedades, puede haber abstracciones de datos, y esto, bueno, lo tienen que ver, digamos. Fíjense, en las abstracciones de datos, pues son las propiedades de los datos, cadena de caracteres, números o árboles de búsqueda. Tienen abstracciones básicas. Las abstracciones básicas representan la representación interna de valores de datos comunes. Por ejemplo, cuando ustedes definen una variable x de tipo entero, están haciendo una abstracción básica. Si yo defino una abstracción estructurada, dice que la estructura de datos es el método principal. Esto es lo que utilizan ustedes cuando ustedes trabajan con array o lo que vieron en estructura de datos. El ejemplo típico es cuando ustedes cuando definen A de tipo entero, ¿no? Y hay abstracciones que son unitarias, que en programas que son extensos dice que resulta útil y necesario incluir, reunir códigos relacionados entre sí, ya sea como en forma de archivos por separado. Esto se refiere, por ejemplo, a las librerías que ustedes tienen de Pascal o las que tienen en Java, los paquetes de Java, ¿estamos? Entonces, la abstracción de datos se refiere básicamente a las propiedades de los datos y se clasifican en básica, estructurada o unitaria. La básica definen los datos con los cuales ustedes pueden trabajar, por ejemplo, de qué tipo entero. La estructurada contiene algún tipo de estructura, como por ejemplo un array, que dice nada de tipo array de 10, tipo entero, y la unitaria cuando utilizan librerías o paquetes, por ejemplo Java, por ejemplo los paquetes Java. Después tienen lo que son abstracciones de control. Dice que la abstracción de control realiza modificaciones de la trayectoria de ejecución de un programa de un lugar a otro. O sea, yo cambio la programación estructurada, que es lo que vamos a ver, siempre es de forma secuencial, digamos, una línea detrás de otra. Pero
hay, hay ciertas sentencias que le permiten hacer eh, cambiar esa trayectoria. Por ejemplo, a través de bucle, a través de sentencia condicional o llamado procedimiento, entonces cambian el orden que ustedes están trabajando. Entonces, de las acciones de control hay abstracciones básicas que dice que una sentencia de un lenguaje que combina instrucciones de una máquina abstracta más comprensible. Por ejemplo, si yo hago x igual a x más 3 sería una abstracción básica. Fíjense en una instrucción básica en un lenguaje para asignar un valor, digamos, para cambiar, actualizar un valor. Una abstracción estructurada es cuando dividen un programa en lenguaje de instruccionalidad dentro de pruebas que gobiernan la ejecución. Por ejemplo, las acciones estructuradas serían los if que yo puedo hacer. Si A es mayor que cero, contador vale 2, si no, contador vale cero. Y otro mecanismo, fíjense que en la abstracción estructurada intervienen dos cosas, digamos, la declaración del procedimiento y la invocación del procedimiento. La declaración es cuando ustedes lo crean al procedimiento. Por ejemplo, acá yo le pongo procedura, XD o máximo común divisor, le paso los parámetros y si le digo todas las sentencias que van a ir para ese procedimiento, esa sería la declaración del procedimiento. Y y la invocación sería cuando yo lo llamo. ¿Estamos? Entonces, cuando ustedes van y le ponen un programa, no sé, el máximo común divisor de 10 y de 20, entonces pues, ahí le va a decir cuál es el resultado de la operación. ¿Estamos? Entonces, uno es cuando yo lo declaro y otro es cuando lo invoco. Y luego vienen las abstracciones unitarias. Fíjense en que es una colección de procedimientos que proporcionan servicios relacionados con otras partes del programa y que forman una parte unitaria. Por ejemplo, una interfaz. Los interfaces serían como las unidades que ustedes tenían en Pascal. ¿Estamos? Otro mecanismo, por ejemplo, es la programación en paralelo que se utiliza, como lo que ustedes vieron cuando trabajaban con los hilos en Java. ¿Estamos? Entonces, eh, las abstracciones de control son las que les permite hacer un cambio de la ejecución del programa, de la trayectoria del programa, y se puede hacer a través de abstracciones básicas, como por ejemplo yo hago una instrucción sencilla como x igual a x más 3, una abstracción estructurada, cuando yo hago un if o declaro un procedimiento al cual llamo y lo ejecuto. Acá hay una declaración de procedimiento y una invocación de procedimiento, y una abstracción unitaria que es una colección, dice, de procedimientos que proporcionan servicios relacionados lógicamente. O sea, pueden ser librerías eh, o unidades con, ustedes pueden tener en otro tipo de lenguaje que ustedes la llaman para hacer uso de ella. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la definición formal de un lenguaje? Dice que un lenguaje de programación necesita una descripción que sea completa, formal y precisa. ¿Por qué tiene que ser completa, formal y precisa? Porque si no lo define de esa forma, si el lenguaje no le permite definir, si el lenguaje no es completo, me va a quedar algo que yo no voy a poder trabajar. Digamos, Pascal, por ejemplo, tiene muchas cosas que no puede trabajar. Este, Formal, porque tiene usted que darle una formalidad, digamos, por ejemplo, la primera palabra siempre se puede program, y el último carácter siempre es un punto. Hay que dar una formalidad y tiene que ser precisa, digamos. En un if, ¿qué se escribe primero? Se escribe el if, después la condición, después el then y después el consecuente. Otras razones son, bueno, la necesidad de independencia o estandarización que ustedes van a tener. Es necesario ver el comportamiento, conocer el comportamiento del programa y la interacción que van a tener. Y la definición formal aporta una disciplina, un orden en el cual ustedes van a seguir. ¿Estamos? Por eso es que es necesario el tema de la formalidad. Imagínense que ustedes le pidieran que haga un lenguaje, no sé, que haga operaciones sobre una base de datos. Entonces tendría que incorporar eh, instrucciones que le permitan hacer ese manejo de operaciones de base de datos. Y tiene que ser formal y preciso y tiene que ser completo, digamos. Para todas las operaciones que se les pida, tiene que tratar de que sea lo más completo posible. En la definición del lenguaje intervienen dos cosas, lo que es la sintaxis y la semántica. La sintaxis le da, fíjense acá les puse lo que es la estructura. La estructura es que yo coloco, por ejemplo, si yo digo que si A es mayor que B, entonces A vale 10. Entonces la sintaxis es que yo primero tiene que ir un if, después tendría que ir después tendría que ir la condición, después tendría que ir un then y después el consecuente, digamos, lo que tendría que hacer, digamos, por el then.
Entonces, la sintaxis es la descripción de la manera en que las diferentes partes del lenguaje pueden ser combinadas. Como cuando ustedes decían en Java que, eh, no sé, después de definir una clase tiene que ir el nombre de la clase, a eso se refiere la sintaxis. Y por ejemplo, la sintaxis del enunciado if en C se puede escribir. Un enunciado if está formado por la palabra if seguido de una expresión entre paréntesis de un enunciado de una parte else, opcional que consiste en la palabra else y otro enunciado. Un problema relacionado con la sintaxis de un lenguaje de programación es su estructura lógica o similar a la ortografía del lenguaje natural, digamos. Nada más que ustedes se pueden equivocar cuando están escribiendo, pero en un lenguaje de programación no se puede equivocar porque la máquina no va a entender o no puede traducir las instrucciones que usted escriba. La estructura léxica dice que es la estructura de las palabras del lenguaje que se conoce como token. Por ejemplo, if, un else es un token. ¿Estamos? Hay identificadores propios para operaciones como por ejemplo si yo pongo más, sé que está sumando un número. Si pongo menor o igual, sé que estoy comparando, no sé, dos valores o dos atributos. Y el punto y coma, por ejemplo, sé que me ayuda a terminar una oración. Y la semántica, fíjense que acá la semántica la habíamos visto como el significado. El if sería cómo se escribe, digamos. Tiene que ir el if, la condición, después el then, después el consecuente, después el else. Entonces, esa es la estructura, cómo tienen que escribir ustedes. Pero la semántica es el significado real de esa estructura, ¿no? ¿A qué se refiere con el significado? Dice, describe el significado de una porción del código que involucra algún tipo de descripción del efecto de su ejecución. No existe una manera de estandarizar esta descripción. Digamos, la semántica es el significado real, digamos, que tiene lo que ustedes acaban de escribir, qué es lo que en sí, qué es lo que va a hacer, digamos. Ese if, qué es lo que va a hacer. Si se cumple tal condición, voy a asignar tal valor aritmético o voy a asignar tal valor, el significado real, digamos, que tiene. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Es que la descripción no menciona qué ocurre si la condición se evalúa igual a cero, sin existir una parte else, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? ¿Va a dar un error o va a ser correcto? ¿Es permitido por el lenguaje o no? Y bueno, eso lo tienen que ver, ¿yo? El enunciado if es seguro en el sentido de que no existen otros mecanismos de lenguaje que permitan que se ejecute un enunciado dentro de un enunciado if sin la evaluación correspondiente de la expresión if. Entonces, bueno, ustedes pueden tener if, pueden tener if anidado, y esto está marcado, definido por el lenguaje, digamos. Ahora, hay errores que les puede saltar que son errores lógicos, como por ejemplo es el caso de una división por cero. El if en sí no controla que se produzca una división por cero. Hay lenguajes como Java, por ejemplo, que ustedes veían que tenían excepciones, que las excepciones le permitían manejar estas divisiones por cero, ¿no? Se han desarrollado sistemas de notación para definiciones formales, la semántica operacional, la semántica denotacional y la semántica axiomática. La semántica operacional es cómo se ejecuta, digamos. O sea, yo armo el programa, después lo tengo que correr, no sé si será un intérprete o será un ejecutable. La semántica denotacional, que son las funciones de valoración, que es lo que representa cada instrucción que yo hago. Y la semántica axiomática se refiere a la correctitud de lo que yo estoy escribiendo. Y fin.